Las 9 de la mañana con 32 minutos, 9 de la mañana con 32 minutos. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, el ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, a quien le damos la bienvenida. Economista, qué difícil que es en este momento no tener dinero. Y no hablo solamente del ciudadano, hablo del Estado, hablo del gobierno, que para pagar el mes de noviembre, muchos dicen que ha tenido que recurrir a una especie como entre comillas de préstamo que le ha otorgado al gobierno la Corporación Financiera Nacional. Unos dicen de por 139 millones. Esto es un asunto crónico que vamos a seguir por muchísimo tiempo. Economista Pozo, buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, el mes de noviembre tuvo que pagarse con una operación donde se trianguló una inversión que hace la CFN en bonos de Estado. Por lo tanto, cogió su liquidez, lo que tenía, le entregó al Estado y el Estado en la cuenta del Tesoro pudo ayudarse a pagar el tema de la nómina. Y esta es una simple manifestación, es un reflejo del problema de liquidez que se tiene, del problema de recursos que se tiene. Estamos en ese sentido frente a una coyuntura muy complicada. El gobierno que se inició hizo un diagnóstico que en general yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo tanto en las decisiones que se empiezan a adoptar. Por citarle un ejemplo, la ley que se envió a la Asamblea, esta ley económica urgente donde se abordan temas tributarios, entre otros, me parece que este momento como que no empata mucho con las urgencias. Es una ley que va a operar en una economía que va a crecer al 1%, más o menos, que probablemente no le dé réditos inmediatos, esto va a ser a lo largo del tiempo. Y hay otras decisiones bastante más emergentes que se pudieron haber adoptado o que se pueden adoptar todavía. Está por decirle el asunto de un financiamiento de los multilaterales, pero para eso que ellos están dispuestos a ayudar al Ecuador, para eso se requiere un programa económico. Y un programa económico no son decisiones aisladas, necesita algo más estructurado, más compendiado, más completo, por ponerlo de alguna manera. Y eso hasta ahora no se tiene. Creo que pensar en la reforma a los precios de los derivados de combustibles es otra decisión políticamente difícil, pero que le puede dar recursos al otro día al Estado. Son cerca de 3.000 millones al año que representa ese subsidio. A los precios que no se subsidian nunca precios. Usted subsidia personas, sectores, segmentos, actividades productivas, pero no precios porque ahí no focaliza nada. Y en este caso beneficia a los que contrabandean combustible en alta mar. Es decir, me parece que es una decisión mucho más urgente y necesaria, difícil políticamente, sí, para la situación que vive el Ecuador. Y así podemos empezar a citar algunas otras. Yo habría enviado, por ejemplo, un proyecto laboral en lugar del proyecto que se acaba de enviar. Pues me da la impresión como que estando de acuerdo con el diagnóstico, las acciones no van en la misma línea. Esa es mi opinión inicial sobre lo que estamos observando. Economista, pero no se olvide que Daniel Noboa pues anunció que quiere ser reelecto presidente de la República. ¿Y a qué político, a qué candidato le conviene en cualquier circunstancia? Por ejemplo, eliminar el subsidio o focalizar el subsidio, que también podría ser otro efecto, porque eso va a incidir pues finalmente en la decisión que tome el pueblo en las urnas. Entonces, vamos a tener que seguir arrastrando el tema de los subsidios por sécula seculorum, economista Pozo. Mi opinión es que los gobiernos, los gobernantes, están para tomar decisiones. Si todo va a estar atado a qué decisión me afecta o no me afecta la elección del 25, nos vamos a parquear y por ahí no va el tema. Yo le diría algo más.
Si no se adopta una decisión en esta materia y el actual presidente es reelecto el 25, él va a heredar el problema de su propia inacción en esta materia. Entonces, me parece que ese es un tema que se tiene que abordar. Y yo creo que existen argumentos para ello. Le doy uno de los principales. ¿Cómo puede ser que después de que el país a través de la consulta popular decide no producir petróleo en el bloque 43 porque dice que hay que proteger el medio ambiente, al mismo tiempo tengamos subsidiados los precios de un combustible fósil? No tiene sentido. Si protegemos acá el medio ambiente, protejamos acá también. Me parece que eso es un tema que se puede resaltar y explicar. El segundo es que no es que no hemos hecho esto en el pasado. Ya lo hicimos el Claro. 2020. Teníamos un ajuste del 5% mensual y después lo bajamos al 3%, pero se mantuvo la reforma. El actual gobierno, perdón, no este gobierno, sino el gobierno de Lazo, antes del problema de junio del 22, me refiero a la revuelta indígena, antes de eso ya suspendió la reforma. Yo pregunto, ¿para qué suspendió la reforma? O sea, ¿qué ganó con la reforma? Si era un tema político, le fue pésimo, porque enseguida hubo la revuelta indígena. Es decir, eso no es que no se lo ha hecho, se la ha hecho en el pasado, le da plata al Estado, es emergente, eh, hay razones como para poder explicar eso, y al mismo tiempo, focalizar el beneficio para los sectores que puedan tener un impacto. La pesca artesanal, el transporte de carga, el transporte de personas, pero no dejar lo que tenemos, un subsidio absolutamente abierto, indiscriminado y sin razón de ser. Creo que deberían trabajar en esa materia. Pero también hay que precisar en el tema economista Pozo, porque si vamos a anunciar la eliminación de todos los subsidios, tampoco así, porque por ejemplo el bono de desarrollo urbano, eso no se lo puede eliminar, pues. No, 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 yo no hablo de todos los subsidios, estoy hablando solo de los precios de los derivados Gasolinas. del petróleo. Así es, gasolina diésel. Yo he dicho varias veces, los subsidios tienen todos los países, los ricos, los pobres, los de la izquierda, los de la derecha, todos tienen subsidios. Aquí el subsidio por concepto no es ni malo ni bueno, tiene que cumplir un rol, un perfil para que sea un buen subsidio. ¿Cuál es un buen subsidio en el Ecuador? El que usted acaba de citar, el bono de desarrollo humano, sin ser perfecto. ¿Por qué? Porque está focalizado, está presupuestario, no genera distorsiones, etcétera. El subsidio a los derivados es un mal subsidio, porque no está focalizado, no protege a los que debe proteger, genera distorsiones como el contrabando que cité, etcétera. Entonces, hay subsidios que tienen que mantenerse, pero son los que funcionan. Los otros, como el que estamos conversando, no funcionan y por lo tanto debería buscarse un esquema de eliminar. Ahora, economista Pozo, eliminamos el subsidio a los combustibles, ¿verdad? Pero eso va a encarecer el costo de la vida porque la gente va a decir, mire, la carga que yo voy a llevar, esto cuesta más, los alimentos que traen de la sierra a la costa va a costar más, etcétera, etcétera, y entonces vamos a tener una inflación mucho más alta que no tenemos actualmente, pero vamos a tener una inflación alta, por ejemplo, ¿no? No, no, no es así. La evidencia en el caso del Ecuador inclusive demuestra claramente, cuando usted toma una decisión de esa, tiene un pico en precios, y eso está por verse todavía hacia adelante, y después empieza a descender. ¿Por qué? Porque corrige un tema permanente. La inflación no es un pico, la inflación es algo permanente en el tiempo de crecimiento de precios, primero. Segundo, no tiene por qué subir. Si usted le compensa al transporte público, si usted le compensa al transporte de personas, no tiene por qué haber ningún impacto inflacionario. Es decir, eso se puede absolutamente regular. Y si existe algún impacto, es un impacto absolutamente temporal de un mes. Sube y vuelve a bajar, porque ese es el impacto de no mantener un tema permanente en el tiempo. Así que no, no va por ahí, fíjese. Yo tomé la decisión del inicio del 2003 en el gobierno del expresidente Gutiérrez de ajustar 30% el precio de los derivados. ¿Y sabe qué pasó? Eso fue en enero. Subió un poco en febrero y volvió a bajar, y del 12% de inflación del año previo, el 2002, bajamos al 1,5% un año y medio después. Es decir, está absolutamente probado.
Cuando hubo el tema del 5% que le mencioné hace un momento, no hubo ningún impacto en precios, ninguno. Entonces, eso depende cómo se lo maneje, cómo se lo compense, y no necesariamente va a generar un problema inflacionario. Y el mayor aliado que tenemos para que eso no ocurra es que estamos dolarizados. Y además de una economía que no crece, si no crece, no hay demanda que produzca un aumento de precios más acelerado. Las 9 de la mañana, 42 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el ex ministro de Finanzas, el economista Mauricio Pozo. Las preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Economista Mauricio Pozo, mucho gusto de saludarlo. Dígame una cosa, ¿estamos en condiciones reales de seguir endeudándonos, de seguir pidiendo a las multilaterales que nos financien en nuestras debilidades económicas, o realmente ya ese camino está bastante cerrado, o tendremos que repagar con intereses altísimos? Bueno, parte de lo que tenemos que hacer este momento es buscar un alivio de deuda con los tenedores de bonos. El ajuste o la renegociación que se hizo el año 20 le daba un respiro, un oxígeno al país de un periodo de más o menos de 4 años. Ese periodo ya está muriendo. En el año 25 ya se inician vencimientos y valores mucho más pronunciados de deuda. Entonces hay que buscar una nueva renegociación a un plazo más largo. Segundo, con los multilaterales, si bien es cierto, es una deuda a plazos más largos, a tasas de interés menores, ya representa el 51% de la deuda externa total. Entonces, esa deuda, a pesar de ser contratada en buenas condiciones, ya nos empieza a golpear también. Creo que ahí también hay que buscar algún alivio, alguna extensión de plazo, que no es muy ortodoxo lo que estoy diciendo, pero creo que hay que buscarlo. Pero para la actual coyuntura, lamentablemente, es una secuela, es una consecuencia del problema de un Estado absolutamente sobredimensionado. Cuando los estados tienen Economista, un tamaño muy grande, terminan generando déficits fiscales y generando una propensión y dependencia al endeudamiento público. No nos queda otra, pero eso no quiere decir, como digo, que se hagan los otros correctivos que expliqué hace un momento. pero a los organismos multilaterales a los que les debemos ese 51% de nuestra deuda pública, ¿hasta qué punto les conviene, por ejemplo, de que caigamos en un default, que caigamos en una situación tan crítica que no podamos pagarles? ¿Deben seguirnos dando crédito obligatoriamente para no caer en esto? ¿O qué? Porque yo le converso una anécdota que ya le he dicho muchas veces. Rodolfo Vaquerizo Nasur, el creador de La Alborada, me decía alguna vez, cuando presté el primer millón, no podía dormir. Ahora que debo como 1.000 millones en ese entonces de sucres, ¿no? Ahora que debo como 1.000 millones, cuando voy a los bancos voy bravo y exigente, porque si no me prestan más, quiebro, y a ellos no les conviene que yo quiebre. ¿Será la misma situación la del Ecuador? Bueno, el Ecuador es todavía una pieza muy pequeña en el radar de las finanzas internacionales. Somos, solo en términos de PIB, somos el 1,6% de toda América Latina. Y toda América Latina es el 7% del PIB mundial. Es decir, somos alrededor del 1 por 1000 del PIB mundial. Somos muy pequeños como para poder decir, no te pago y te friego. No, 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 no. Ese ejemplo no funciona para ese caso particular. Pero la verdad es lo que estaba yo explicando. Nosotros, en primer lugar, tenemos que mejorar nuestra imagen externa, que lamentablemente se expresa con el riesgo país que tenemos. Y si nosotros se nos ocurriera volver a declarar un default, una moratoria, eso sería como pegarse un tiro en el pie. O sea, eso no tiene presentación, no tiene ninguna razón de ser, nos bloquearía el financiamiento internacional, peor con una economía dolarizada que vive de dólares que vienen de afuera. O sea, por ahí no va el tema. ¿Por dónde van las cosas? Uno, que hay que buscar mecanismos de fondeo más baratos. Dos, que nuestra dependencia a pedir deuda se reduzca. ¿Y cómo reducimos eso?
con un sector público no tan gigantesco, no tan sobredimensionado como el que tenemos. Eso en el tiempo nos va a ir reduciendo nuestra necesidad de más deuda. Pero hay que pensar y hay que hacerlo ya. Y muchas de esas acciones no son fáciles, son también políticamente. Economista, pero sí hemos venido cumpliendo con nuestros acreedores, ¿no? Es decir, sí tenemos una buena imagen ante ellos en el asunto de cumplimiento de las deudas. A ver, nosotros tenemos buena imagen en las últimas fechas, pero hemos declarado moratoria muchas veces también. Le recuerdo, en el año 2008-2009, con el expresidente Correa, se dijo que la deuda no era legítima, que no era legal, se armó toda una comisión de auditoría y el presidente Correa dijo, no voy a pagar la deuda. O sea, ¿qué pasó? El precio de la deuda se vino al piso y cuando estaba abajo dijo, ahora recompro la deuda. Y recompró la deuda, la mayoría de los acreedores aceptaron, pero nos pasaron la factura. ¿Y cómo nos pasaron la factura? Con las tasas de interés que nos cobran cuando hemos pedido financiamiento de afuera. Es decir, en esto siempre el no honrar las obligaciones y actuar de esa manera nos pasa la factura de una u otra forma y nos han pasado. Entonces, en las últimas fechas, desde esa que yo le menciono, ha habido cumplimiento, pero hubo incumplimiento en esa fecha y en ocasiones anteriores también. No es que no hemos sido cumplidores totales de las obligaciones. Y también hemos tenido mucho problema internacional, por ejemplo, con arbitrajes. Fíjese que tenemos cerca de 20 arbitrajes internacionales y estamos perdiendo todos. Hemos perdido con Perenco, perdimos con Chevron, perdimos con Occidental. Y eso le aleja al inversionista y al financiador de afuera también, porque dice, el Ecuador es un país complicado, no hay independencia de la justicia, hay que pedir arbitrajes de afuera, es decir, y lamentablemente la mejor forma de expresión de lo que le estoy diciendo es el riesgo país. Estamos con ya le pasamos a Argentina. Ahorita por encima nuestro está solo Venezuela y Bolivia, que Bolivia entró en un problema también. Pero no tenemos lamentablemente esa imagen que deberíamos tener. Alcides, continúe, por favor. Sí, economista Pozo. Habíamos dicho al inicio de esta conversación que el gobierno tuvo que acceder a una especie como de préstamo de la Corporación Nacional Financiera Nacional para pagar los sueldos de noviembre, 179 millones, algo así. Pero para diciembre necesita 2.000 y pico de millones porque hay que pagar sueldos que son como 700 millones y el décimo que también son otro poco más y son más de 2.500, 2.800 millones. ¿De dónde vamos a sacar dinero? ¿Del IES tal vez? De ese denominado pues préstamo puente que anunció el presidente Noboa o tal vez de la Reserva Monetaria. A ver, empezando por lo último, sería el peor de los errores tomarse recursos de la reserva. Primero, legalmente no lo pueden hacer. Recuerde que la ley de defensa de la dolarización, si algo hizo, fue poner unos candados para que no puedan repetir lo que ya hicieron antes, tomarse recursos de las reservas para gasto público. Entonces, eso no lo pueden hacer. Ahora, ¿pueden violentar la ley? Sí. ¿O pueden crear otra ley que tape la anterior? También lo pueden hacer. Pero al final del día, esa decisión es contraria absolutamente al fortalecimiento de la dolarización y no resuelve el problema. Lo que hace es patear el problema, no lo resuelve. En segundo lugar, nosotros tenemos este momento posibilidad de tener un acuerdo internacional a pesar del tiempo corto del gobierno. Hay apertura, hay disposición de parte de los multilaterales, le quieren ayudar al Ecuador, pero también quieren ver un programa económico. Quieren ver algo compendiado, integral, completo, no quieren decisiones aisladas. Me da la impresión a ratos que esto es un rompecabezas donde ponen unas piezas, pero no estamos con todas las piezas en su debido orden. Y a ratos, inclusive me atrevería a decir como que no está recibiendo el presidente la debida asesoría en estos temas
Creo que ahí, por ejemplo, el tema de la reforma que les estábamos comentando al principio Laboral. es una demostración. Creo que no era urgente. Ahora hablan de auditoría de la deuda. O sea, ¿cuál es el objetivo de la auditoría de la deuda? O sea, quieren hacerlo, bueno, háganlo, pero los temas no van por ahí. Los problemas no van por ahí. El diagnóstico que hizo el actual gobierno sobre la situación, yo estoy en general de acuerdo, pero las acciones que viene ejecutando y que anuncia que va a ejecutar para ese problema, me parece que no hay mucha sinergia de la una cosa con la otra. ¿De dónde va a sacar la plata para responder su pregunta? Probablemente consiga algo los multilaterales y probablemente haga alguna operación de petróleo, alguna venta anticipada y tal vez en las entidades públicas que tengan algo de liquidez, hacer alguna operación similar a la que acaban de hacer. De ahí, asumo yo, van a buscar pagar por lo que yo sí creo que van a hacer es pagar la nómina. Porque imagínense por un gobierno que recién se inicia que no pague sueldos, a pesar de que no sea culpa de este gobierno, pero tiene la responsabilidad de cumplir con eso. Entonces me parece que van a hacer lo que tengan que hacer, raspando la olla como tengan que raspar, pero entregar la plata de la nómina y del 13º. Usted ha dicho que los multilaterales están deseosos de ayudar al Ecuador en estos momentos, pero ¿a cambio de qué? Porque ellos no van a decir, tome los millones que usted me pide y nada más han de querer que ellos han de pedir que nosotros eliminemos o focalicemos los subsidios, por ejemplo, elevemos el IVA, por ejemplo, que también se dice que podría haber sido parte de esta reforma tributaria y otras medidas más, economista. Bueno, eso es parte de la negociación. No es que eso es un tema unilateral, tiene que ser bilateral. Es decir, el programa económico que diseñe el Ecuador, que todavía no lo veo, tiene que mostrar ciertas metas. Y ahí en esas metas tendrá que ver qué acciones quieren ejecutar o no. Que si es el subsidio de los derivados, que si es el IVA o no es el IVA, si es la reducción del gasto en otras cosas, la renegociación de la deuda, etcétera. Habrá que ver qué acciones quieren ejecutar y eso, como digo, será finalmente el resultado de la negociación que lleguen con los multilaterales, que todavía no sabemos cuál puede ser. Además, tiene que ser un programa, como se conoce, un tipo stand-by, algo más bien de plazo corto, porque no va a dar el tiempo de gobierno para un programa como el que se firmó en el 20, que fue a 27 meses y por 6.500 millones de dólares. Aquí lo más probable es que sea un programa de mucho más corta duración y por una cifra bastante menor. Se ha dicho que el déficit fiscal ya se ha vuelto crónico desde hace muchísimo tiempo. Todos los gobiernos últimos han tenido déficit fiscal presupuestario, poquito o mucho. Ahora se está diciendo, unos dicen 6.500 millones, otros dicen 4.468, otros dicen 7.000, 8.000 millones. El gobierno anterior decía 3.500 millones, después Arosemena dijo que eran 4.500 millones. Bueno, ¿cuánto es realmente el déficit presupuestario para ustedes, economista Pozo? Bueno, voy a citar las cifras oficiales, las que deben ser las que se consideren. Antes de la pandemia, el año 19 y muy similar el 18, el déficit fiscal fue de más o menos 5.500 a 6.000 millones. Ese fue el déficit. Vino la pandemia y por la propia pandemia el déficit subió a cerca de 7.000 millones de dólares. En el programa económico del 20, en plena pandemia, se estableció para el año próximo, es decir, el 21, un déficit de alrededor de 3.500 millones. Es decir, una reducción del déficit estaba ya en el programa del expresidente Moreno, no fue parte del presidente Lazo. Él tuvo responsabilidad para el 22 y para el 23. Entonces, a lo que voy es que ese es el comportamiento. Este rato estamos nuevamente con un déficit para el cierre de este año similar al de la prepandemia, es decir, de 5.000 millones. Los otros números que usted citó, más altos, de 7, 8, lo que sea, lo que contemplan son otros pasivos que no forman parte del déficit, ¿ya? O sea, el Estado
tiene que cubrir anualmente no solamente el déficit fiscal, sino otros pasivos que no se registran ahí. Por decirle, vencimientos de CETES, certificados de tesorería. Por decirle, capital de deuda, porque en el déficit fiscal está solo los intereses de la deuda, no está el capital de la deuda. Es decir, los intereses también son temas aparte. ¿Qué más está fuera de eso? Atrasos, los atrasos que tiene el Estado. Entonces, el déficit fiscal es la cifra que le acabo de mencionar, pero en función de los montos de atrasos, del capital de la deuda, de vencimientos de papeles, etcétera, está el total que hay que buscar financiamiento en cualquier año fiscal que se trate. Ahora, no hemos hablado en esta entrevista de otro gran problema, dos grandes problemas que tiene el país que están relacionados directamente, el tema de la seguridad y el tema del empleo. Las medidas que está adoptando el gobierno en esta reforma tributaria no buscan empleo. Yo no veo por ningún lado. Y la seguridad, recursos para la seguridad porque son necesarios. En Colombia, para combatir la delincuencia y la inseguridad, tuvo que recurrir a impuestos que lo pagó el pueblo. No sé si aquí tengamos que hacer lo mismo, economista. Si nosotros seguimos dispendiando recursos en otras cosas, obviamente va a menor plata para la seguridad, por ejemplo. El Estado, para empezar, no es empresario. ¿De cuándo acá el Estado es empresario? O sea, ¿por qué el Estado tiene que estar vendiendo gasolina, administrando No, empresas pues claro. eléctricas, administrando empresas de telecomunicaciones? Ese no es el rol del Estado. El Estado está para lo que estamos conversando, para seguridad, para justicia, para salud, para educación, para bienestar social. Para eso está el Estado, no para las otras cosas. Entonces, si usted sigue con un Estado tan obeso, metido en lo que no debe meterse, obviamente le va a faltar plata para lo que usted Obvio. menciona de la seguridad. Ahora bien, esto de la seguridad me parece a mí que es más problema que la propia economía. Y le voy a decir por qué. Porque en economía más o menos se sabe de dónde viene el problema y más o menos qué es lo que hay que hacer. Pero en seguridad a ratos me da la impresión que estamos como palos de ciego, ahí golpeando a ver a quién le pegamos y no tenemos clara la situación de dónde viene o cómo entra el problema y cómo debe salir, cuáles deben ser las soluciones. Y eso me preocupa porque eso sí le afecta a toda la sociedad en forma transversal, es decir, a la economía, a la parte social, a todo le afecta el tema de la seguridad. Y además, creo yo, no se resuelve solo con plata, ni tampoco se resuelve solo con número de efectivos. Aquí hay un tema de inteligencia, en este caso policial, inteligencia militar. Esto requiere infraestructura tecnológica, necesita apoyo internacional, necesita infraestructura también de equipamiento, es decir, que no se crea que porque va a haber más policías nos va a ir mejor, ni porque le eche más plata nos va a ir mejor. Hay que hacer otras cosas para que empiece a ceder este problema. Y lamentablemente tengo que decir algo. Esto ha vivido durante muchos años Colombia y México, y lamentablemente les ha tocado convivir. Tal vez no ha crecido, tal vez algo ha bajado, pero les ha tocado convivir. Y yo no sé cómo va a ser en el caso del Ecuador. Pero el caso del Ecuador, recuerden ustedes, no es mayoritariamente un país productor de droga, es un país de tránsito. Y en eso nos hemos convertido. Y la cocaína de Colombia, el 40% pasa al Ecuador. ¿Y por qué pasa al Ecuador? Porque el control policial y militar en Ecuador es menos rígido que en Colombia. Entonces pasa al Ecuador y termina saliendo por la costa ecuatoriana, que es realmente las formas por donde se envían o envían la droga a otros países. 10 de la mañana, 1 minutos. 10 de la mañana, 1 minutos. Continuamos esta entrevista con el economista Mauricio Pozo, con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Economista, dígame una cosa. ¿Por qué razón venimos aplazando tanto, por ejemplo, el cobro a las telefónicas? ¿Y por qué razón, y yo no sé si usted me puede dar alguna explicación al respecto, por qué las generadoras de Internet prácticamente no tienen las mismas concesiones que las telefónicas cuando son hasta más importantes? ¿Cuál es la situación que amerita que necesitando plata no hagamos el trabajo que es obligatorio? Bueno,
A mí me da la impresión que hay factores políticos que están detrás de la negociación que tienen que hacer con las compañías de telecomunicaciones, de telefonía celular en general. Creo que ese tema lo patearon hacia adelante. Creo que ahí hay plata. No quisiera atreverme a dar números, pero sí le puedo decir pero tranquilamente hay más de $1.000 millones ahí que puedan ayudar mucho. Pero creo que el monto va a ser siempre motivo de polémica. ¿Y por qué no fue más o lo que sea? Y esto políticamente le fue difícil, creo yo, al pasado y ahora termina siendo algo de lo que tiene que hacer el actual gobierno. Entonces, me parece que hay razones más políticas que de otra naturaleza que se ha pateado el problema hacia adelante. Que haya más beneficios para unas o más beneficios para otras, no le podría responder. Yo creo que las empresas, si cumplen con los principios de la norma, de la ley, en el cumplimiento tributario, en el respeto de las decisiones laborales, a pesar de que estemos o no de acuerdo, creo que son las que tienen que permanecer. Y si el Estado ve desvíos de eso, pues tendrá que actuar. Economista, y las generadoras de Internet, que son mucho más importantes que las telefónicas, ¿tienen concesiones con el Estado o simple y llanamente cualquiera pone una empresa generadora de Internet, gana plata y se acabó el problema? O sea, muchos proveedores de servicios públicos tienen relación con el Estado, no solamente en ese ámbito. Los que hacen vialidad tienen acuerdos con el Estado, sea el Estado seccional o sea el Estado central. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿qué es lo que hace? Subcontratar al sector privado. Y ese tiene relación con el Estado. Y son muchas empresas que a lo largo de los años siguen siendo las principales ejecutoras de ese ámbito. Igual en las otras áreas, igual en las otras actividades. Es decir, eso no necesariamente es malo. Lo que es importante es que esa relación sea sana y que sea de beneficio a la ciudadanía y que realmente le llegue a la ciudadanía en las condiciones que merece esa ciudadanía. Pero eso Pero es... tienen o no tienen, economista, pero tienen o no tienen contratos de concesión, porque se conoce que son sectores estratégicos. Pues. O sea, hay acuerdos y concesiones para cierto tipo de servicios, sin duda alguna. Eso existe. Como existe también la participación del Estado en actividades que no le competen y que termina siendo juez y parte, porque eso también hay. Entonces, si hay problemas por un lado, también hay problemas por el otro, pero sí, hay concesiones de varias actividades que se entregan al sector privado y eso no necesariamente es malo. Eso tiene que operar en las condiciones, como decía, de beneficiar el servicio final al consumidor para que sea beneficioso. La concesión es un mero instrumento de relación entre el Estado y un actor privado. Tiene que operar, como digo, en condiciones adecuadas. Pero definitivamente no hay concesiones con el asunto del Internet, que es una cosa que hoy debe generar enormes cantidades de dinero, ¿no? Bueno, es un servicio que está extendido a nivel nacional. Es un servicio que ya es parte de la vida diaria y de la necesidad. El Estado provee con asocio con el privado, por ejemplo, en la dotación de Internet en servicios en lugares públicos, lo cual es bueno porque da un servicio gratuito para un uso que todo el mundo requiere. Perdóneme, pero que no sirve para nada, porque ya yo no me puedo conectar jamás con un servicio público de Internet gratuito, jamás en ninguna parte, ¿no? No sé dónde se conecten No, con servicios gratuitos. sí hay Debe mucho, haber, pero yo sí nunca he hay, podido, ¿no? no, sí hay. Hay lugares públicos, hay sitios por ejemplo, de tráfico o de centros de tráfico de transporte público, hay en parques, sí hay. Lo que probablemente pase es que no sea de la suficiencia de red para cierto tipo de actividades. Si usted necesita bajarse tal vez un video, es distinto si usted necesita simplemente buscar alguna información por internet, pero sí existe en varias ciudades, inclusive en Guayaquil. En Guayaquil hay bastante más de eso que en Quito. No hay ni siquiera la información de las contraseñas. Esto es más o menos como las concesiones viales que uno
Dicen que tienen ambulancia, que tienen servicios de emergencia, pero nadie sabe el número telefónico al que hay que Sí, llamar. hay un problema sin duda de difusión y estoy de acuerdo con usted. Bueno, muchísimas gracias. Alcides, por favor. Para agradecerle al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, por haber estado con nosotros dialogando sobre temas eminentemente económicos. Gracias, economista Pozo, que le vaya muy bien. A ustedes, muchas gracias, a la orden siempre. 10 de la mañana, 7 minutos, 10 de la mañana, 7 minutos fue el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Esta es Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Regresamos después de este breve corte comercial, estimados amigos.